Muy bien, la 85 dice, en la enfermedad ulceropéptica es indicación para realizar una vagotomía ultraselectiva, atonía gástrica, estenosis pilórica, perforación de 48 horas de evolución, recidiva de Billroth 1 o sangrado persistente. ¿Cuál será de estas indicación para hacer una vagotomía ultraselectiva? Recuerden que las vagotomías pueden ser tres. Vagotomías tronculares, que se hacen cuando el vago está entrando o el neumogástrico está entrando a la cavidad abdominal por delante del esófago. Vagotomías selectivas, cuando se respeta las ramas que van hacia el hígado y hacia el plexo celíaco. Y vagotomías ultraselectivas, cuando se seccionan los nervios que van a ir hacia el cuerpo y el antro gástrico, respetando el último nervio, que es el nervio de la Target, que va a inervar el píloro. ¿Ok? Entonces, puede ser vagotomía troncular, vagotomía selectiva y vagotomía ultraselectiva, cualquiera de las tres. Les están preguntando cuál es la indicación para realizar una vagotomía ultraselectiva, o sea, la vagotomía en la cual se respeta la inervación del píloro y la porción antral del estómago. ¿En cuál de ellas? A ver, ¿en cuál ya no se respetaría, ya no se puede respetar ese nervio? En la Billroth 1, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se ha sacado el antro, pues, ¿no es cierto? Si se ha sacado el antro, probablemente ahí también se ha llevado ese nervio que estaba inervando el antro, ¿no es cierto? Entonces no tiene razón de ser ahí. Ok. En una perforación de 48 horas de evolución, ¿harán una vagotomía ultraselectiva? ¿No? En una perforación, normalmente lo que se hace es la rafía de la perforación y la toma de biopsias, ¿no?, de la úlcera, nada más. Muy bien, en atonía gástrica o en estenosis pilórica, ¿en qué beneficiaría un paciente que tiene estenosis gástrica hacer una vagotomía ultraselectiva? No está hablando de hipertonía, ¿no es cierto? Está hablando de estenosis. ¿Qué cosa es la estenosis? Es la estrechez de la luz debido a cicatriz, normalmente, ¿no?, a un efecto cicatrizal, ¿no? De enervar esa zona no tiene razón de ser, ¿no es cierto? Si les hablaran de una hipertonía pilórica, podría estar indicado hacer una vagotomía, pero más bien una vagotomía troncular. ¿Por qué? Porque se va a denervar la zona del píloro y esta va a perder su tonicidad, ¿ok? Va a ser hipertónica más bien. Muy bien, la vagotomía ultraselectiva está indicado en el sangrado persistente, pues, ¿no?, a pesar del tratamiento médico. Ahora, esto nos da pie a hablar algo de la úlcera péptica. El tratamiento de la úlcera péptica, ojo, es tratamiento médico, ¿ok? La cirugía se reserva solamente para algunos casos. Uno, las complicaciones, tipo perforación o sangrado que no responde al tratamiento endoscópico. Ahí se puede operar, ¿ok? Perforación o sangrado que no responde al tratamiento por endoscopía. O en los pacientes en los cuales se da tratamiento médico, o sea, inhibidores de bomba, tratamiento dietético, y no responden a ese tratamiento y persiste la úlcera. En ese caso se indica la cirugía. Y la cirugía va enfocada a aliviar dos cosas. Uno es el efecto vagal, o sea, se puede hacer cirugía sobre el vago, hacer vagotomía selectiva, ultraselectiva o vagotomía troncular, o disminuir el efecto antral, o sea, sacar el antro, hacer una Billroth 1, una Billroth 2, ¿ok? Entonces, cualquiera de esas dos se puede hacer, esas dos opciones tienen cuando entran a operar a un paciente. Si sacan el antro, vagotomía selectiva, ultraselectiva ya no se puede hacer, ¿no? Se podría hacer una vagotomía troncular nomás. O sacan el antro y disminuyen el efecto antral, o abordan el neumogástrico y hacen una vagotomía selectiva, troncular o ultraselectiva. Entonces, esas dos
digamos, esas dos formas de tratamiento quirúrgico hay. Disminuir el efecto antral sacando el antro o disminuir el efecto del neumogástrico, ¿no? Atacando al nervio vago. ¿Okay? Pero recuerden y remarcamos que el tratamiento quirúrgico de la úlcera péptica se reserva para casos que no responden al tratamiento médico o en caso de complicaciones. No es el tratamiento de elección la cirugía. Muy bien, la pregunta 86 dice, en cuanto a las indicaciones quirúrgicas de la enfermedad diverticular del colon, señale la respuesta falsa. Pacientes mayores de 50 años, alteraciones funcionales del colon, sospecha de carcinoma, disuria asociada a diverticulitis o masa sensible y persistente en fosa ilíaca izquierda. ¿Cuál será lo falso? A ver, en sospecha de carcinoma, ¿estará indicado o no la cirugía? Sí, ¿no es cierto? Si bien es cierto, ustedes tienen que saber que la diverticulitis o la enfermedad diverticular no predispone al cáncer, pero cuando hay diverticulitis a repetición puede haber estenosis a nivel del colon sigmoides, ¿ok? Y puede parecer a la colonoscopía o a la tomografía que hubiera un cáncer estenótico en esa zona, ¿ok? Entonces puede haber, ante la sospecha de que pudiera haber un cáncer oculto ahí, sí está indicada la cirugía. Disuria asociada a diverticulitis, ¿será o no? La diverticulitis, recuerden que puede complicarse mediante por abscesos, perforaciones o fístulas, y la fístula más frecuente es a la vejiga. Es un paciente que tiene disuria asociada a enfermedad diverticular complicada, puede tener una fístula, ¿no? Y está indicada ahí la cirugía también. Masa sensible y persistente en fosa ilíaca izquierda, ¿no? Es una indicación quirúrgica. A pesar del tratamiento médico, persiste la masa dolorosa en fosa ilíaca izquierda y que no disminuye su tamaño con el tratamiento médico, está indicada la operación. Alteraciones funcionales del colon, por ejemplo, cuando hay una estenosis o cuando hay una disminución de la función a nivel del sigmoides debido a cicatrizaciones extensas, está indicada la resección también de esta zona enferma. La edad sí no tiene que ver con la indicación quirúrgica, ¿no? No depende de la edad para indicar la cirugía, sino del número de recidivas que hay. Cuanto más recidivas tiene un paciente, hay más posibilidades de que éste tenga que entrar a sala de operaciones. Muy bien, la pregunta 87 dice, paciente de 74 años que es atendido en emergencia por sangrado intestinal bajo masivo. La causa más frecuente del sangrado es colitis ulcerativa, divertículo de Meckel, enfermedad diverticular, neoplasia del colon derecho o úlcera tífica sangrante. ¿Cuál será? La causa más frecuente de sangrado digestivo bajo masivo, ¿cuál es? La enfermedad diverticular, ¿no es cierto? La diverticulosis o la enfermedad diverticular. A ver, de estos, el divertículo de Meckel, su característica es que produce sangrado digestivo bajo en niños no doloroso, ¿ok? Todo sangrado digestivo bajo en niños no doloroso se tiene que descartar divertículo de Meckel. Muy bien, la pregunta 88 dice, la fase aguda de un quiste pilonidal debe tratarse con antibióticos y antiinflamatorios, con calor local, resecando el seno fistuloso y realizando cierre primario, resecando el seno fistuloso y permitiendo el cierre por segunda intención, mediante apertura del mismo y drenaje quirúrgico. Un quiste pilonidal es un quiste que está en la región interglútea por encima o en la región posterior del sacro, ¿no? Por encima de la línea interglútea, ahí se localiza. Este quiste muchas veces se parece a un quiste sebáceo, ¿no? Pero contiene pelos, por eso se llama pilonidal. Y puede complicarse mediante infección, ¿no? Se puede infectar, se puede sobreinfectar. Cuando se infecta, se trata como un absceso. A eso se llama la fase aguda. En la fase crónica está el quiste no infectado y el tratamiento es distinto. Entonces, le están preguntando cuál es el quiste, o cuál es el tratamiento del quiste pilonidal en la fase aguda, o sea, cuando está como un absceso. ¿Qué cosa se debe hacer? ¿Qué hacen con un absceso? Lo drenan, ¿no es cierto? ¿Cuál sería acá la respuesta? La E, mediante apertura del mismo y drenaje quirúrgico. Eso es lo que se debe hacer.
Cuando no está infectado el quiste pilonidal, se puede hacer la C o la D, o sea, resecar el seno fistuloso y realizar cierre primario si la piel es lo suficientemente extensa para alcanzar, o resecar el seno fistuloso, o sea, el quiste, y permitir el cierre por segunda intención. O sea, si no alcanza la piel, hay mucha tensión, se puede dejar abierto y que cierre de manera espontánea. Muy bien, la pregunta 90 dice, en cuanto al tratamiento de las fístulas anales, señale la respuesta correcta. Consiste en drenaje quirúrgico urgente. Curan con tratamiento antibiótico. Se debe realizar esfínterotomía lateral interna. Consiste en apertura de la fístula, legrado y cierre secundario, o todas las anteriores son falsas. ¿Qué se hace en una fístula anal? ¿Cuál? Apertura, ¿no es cierto? Y curetaje, ¿no es cierto? Y legrado. Y dejar abierta la herida para el cierre secundario, o sea, que cierre sola, de manera espontánea. ¿Ok? El otro tipo de tratamiento aceptado es la fistulotomía, o sea, la exéresis del trayecto fistuloso. O sea, puede ser, la fistulectomía se llama, la fistulectomía, o sea, sacar todo el trayecto fistuloso, ¿no? Les pueden decir fistulectomía o la apertura de la fístula, que es la fistulotomía más legrado y cierre secundario. Cualquiera de las dos alternativas se puede usar. El drenaje quirúrgico urgente es el tratamiento de los abscesos perianales, ¿no es cierto? O anales. Y la esfínterotomía lateral interna es el tratamiento quirúrgico de las fisuras anales crónicas, ¿ok? De las fisuras anales crónicas. Muy bien, la pregunta 91 dice, la fístula anorrectal más frecuente, Ana dice ahí, ¿no? Es anorrectal, más frecuente es la transesfinteriana, la interesfinteriana, la supraesfinteriana, la extraesfinteriana alta o la extraesfinteriana baja. La interesfinteriana, ¿no es cierto? Esa es la fístula anorrectal más frecuente. La segunda en frecuencia es la transesfinteriana y las otras son mucho más raras. Interesfinteriana se llama porque su trayecto está entre los dos esfínteres, entre el esfínter externo y el esfínter interno del ano. Por eso se llama interesfinteriana. La transesfinteriana. La transesfinteriana es aquella que atraviesa los dos esfínteres, tanto el interno como el externo, y después sale por fuera de los esfínteres, ¿no? Por eso se llama transesfinteriana. Muy bien, la pregunta 92 dice, la causa más frecuente de ictericia obstructiva extrahepática en adultos es litiasis residual, cáncer de la vía biliar principal, parásitos, litiasis de la vía biliar principal o tumores periampulares. Causa más frecuente de ictericia obstructiva, dice, ¿no? Extrahepática. ¿Cuál será? La litiasis residual, ¿no es cierto? O colédoco-litiasis de la vía biliar principal. ¿Okay? Lo colédoco-litiasis de la vía biliar principal, ¿no? Acá hay un tema que me estaba olvidando explicarles. Cuando tienen una ictericia obstructiva extrahepática y tienen este tipo de alternativas, ¿no? Cáncer de la vía biliar principal no es, ¿no es cierto? Parásitos tampoco, tumores periampulares tampoco. Y les queda dos, litiasis residual y litiasis de la vía biliar principal. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? La litiasis residual es aquel cálculo que se presenta en el colédoco después de una cirugía previa. A eso se llama litiasis residual o colédocolitiasis residual. Si les ponen litiasis de la vía biliar principal, implica colédocolitiasis primaria y colédocolitiasis residual también. O sea, la A, está incluida dentro de la litiasis de la vía biliar principal. ¿Ok? Entonces, cuando tienen un tipo de pregunta donde una de las alternativas está incluida en la otra, tienen que marcar la más genérica, siempre. ¿Ok? Entonces aquí la respuesta es la litiasis de la vía biliar principal, sea residual o no. Dentro de la litiasis de la vía biliar principal, la causa más frecuente es la colédocolitiasis residual, eso es cierto, ¿ok? Pero también existen las colédocolitiasis primaria o las panlitiasis, donde existen cálculos en la vía biliar principal, en la vesícula biliar,
en las vías biliares intrahepáticas incluso. La 93 dice, paciente de 35 años de edad se encuentra en el tercer día posoperatorio de una colecistectomía sin colangiografía intraoperatoria. Cursa con ictericia progresiva. La ecografía muestra dilatación de la vía biliar principal con cálculo de 1.5 de diámetro. El procedimiento más recomendable es exploración del colédoco y extracción del cálculo, esfínteroplastía, solo drenaje con sonda Kerr, pancreato colangiografía retrógrada endoscópica o derivación biliodigestiva. ¿Qué es lo que deberían hacer con este paciente? Una CEPRE, ¿no es cierto?, para hacer la extracción del cálculo, ¿no? Solamente cuando es imposible hacerlo por CEPRE, se tendría que hacer la cirugía para la exploración y la extracción del cálculo, o hacer la esfínteroplastía, ¿no?, transduodenal en este caso. Pero siempre se va a preferir o se va a recomendar la opción menos cruenta. Cirugía, si es que no se puede sacar, o sea, con una CEPRE frustra, digamos, ¿no?, o no terapéutica. O sea, hacen la CEPRE, intentan sacar el cálculo y no pueden, ¿no? En ese caso, se podría hacer la exploración del colédoco y la extracción del cálculo. Y si no es posible la extracción del cálculo, se debe hacer una derivación biliodigestiva recién, ¿no?, en ese orden. Pero siempre se debe optar por lo menos cruento, ¿no? Todo paciente, incluso si no tiene la evidencia de un cálculo residual, todo paciente que tiene una ictericia en el posoperatorio debería ir a una CEPRE. ¿Por qué? Si es que es un cálculo residual, van a sacarlo mediante CEPRE. Si es que es una lesión de vía biliar, pueden colocar una prótesis intraluminal en el colédoco y también hacer el tratamiento. ¿Ok? Muy bien, la 94 dice, la colecistectomía urgente está indicada ante malformación congénita de la vesícula biliar, la vesícula en porcelana, colecistitis aguda enfisematosa, cólicos biliares de repetición o un cáncer de vesícula biliar. ¿Cuándo estará indicada? De forma urgente, dice, ¿no es cierto? En un cáncer de vesícula biliar está indicada la colecistectomía, pero electiva, pues, ¿no es cierto? Sea la colecistectomía simple, la colecistectomía ampliada o la segmentectomía. Los cólicos biliares de repetición son indicaciones para hacer una colecistectomía electiva también. La vesícula en porcelana es una indicación de cirugía electiva por predisposición al cáncer de vesícula. La malformación congénita de la vesícula biliar es indicación quirúrgica solamente si va a producir síntomas. ¿Ok? La colecistectomía aguda enfisematosa es una indicación de cirugía urgente, pues, ¿no?, porque esta es producida por un anaerobio que lleva rápidamente a la sepsis al paciente si es que no se extrae la vesícula. Muy bien, la 95 dice, una de las siguientes no es una complicación tardía de una colecistectomía: absceso subfrénico, coledocolitiasis residual, gastritis alcalina, estenosis de la vía biliar o diarrea. ¿Cuál será? Muy bien, entonces, una de las siguientes, la 94 es, una de las siguientes no es una complicación tardía de la colecistectomía. ¿Cuál será? ¿Cuál normalmente no produce? A ver, absceso subfrénico, ¿podrá producir? Sí se puede producir, ¿no es cierto? Coledocolitiasis residual, también, ¿no es cierto? Estenosis de la vía biliar, también, si es que hay una lesión de la vía biliar. Les queda dos, diarrea o gastritis alcalina. ¿Cuál será? La que no es, pues, ¿no? Hay un síndrome que se llama síndrome post-colecistectomía. Se caracteriza por ¿qué? La persistencia de dolor abdominal y diarreas a repetición post-ingesta de alimentos, pues es el síndrome post-colecistectomía, es una complicación tardía. Aquí está cruzado las claves por el tema de la enumeración. La respuesta acá es gastritis alcalina. Pues no tiene por qué haber gastritis alcalina en una colecistectomía, pues, no se toca el esfínter pilórico. La 96 dice, indique cuál de estas enfermedades no se considera una anomalía congénita de las vías biliares. Enfermedad de Caroli, coledococele, atresia biliar,
divertículo del colédoco o vesícula en porcelana. ¿Cuál no es? La vesícula en porcelana, pues, ¿no? La vesícula en porcelana es la infiltración cálcica de la vesícula biliar, típico del anciano, ¿no es cierto? Y predispone al cáncer de las vías biliares, de la vesícula biliar. Por eso es que se opera. La 97 dice, la técnica electiva del drenaje de un pseudoquiste pancreático es ¿hacia dónde? El estómago, duodeno, yeyuno, intestino grueso o drenaje externo. ¿Hacia dónde debe drenarse un pseudoquiste? Al estómago se puede hacer, ¿ok? Se puede hacer. Al duodeno no se hace. Al yeyuno también se puede hacer. Al intestino grueso ni hablar, ahí no se toca tampoco. El drenaje externo se puede hacer punción más drenaje si el pseudoquiste es pequeño, ¿no? Pero cuando se habla de un drenaje o una derivación, normalmente o es al estómago o es al yeyuno. La mejor técnica para la derivación, cuando es cirugía abierta o cuando es quirúrgica, sea laparoscópica o abierta, es al yeyuno, ¿ok? Al estómago se usa cuando se hace una derivación endoscópica, o sea, por endoscopía, ¿no? Y se hace una perforación, se corta la pared del estómago y se apertura el pseudoquiste y se drena el estómago. Pero lo mejor es al yeyuno. ¿Por qué? Porque cuando se drena el estómago puede haber la posibilidad de que el ácido del estómago produzca inflamación y dolor a nivel de las paredes periquísticas, ¿ok? En cambio, hacia el yeyuno es más inocuo, no produce menos molestias. Pero cuando se hace por vía endoscópica, o sea, mediante endoscopía digestiva, se usa el drenaje al estómago, solo en ese caso. La siguiente dice, la presencia de ictericia, anemia ferropénica y sangre oculta en heces son hallazgos muy característicos de los tumores periampulares. El tratamiento de elección de estos tumores resecables es la colédoco-duodenostomía, la operación de Whipple, la colecisto-yeyunostomía, la operación de Puestow o la hepático-yeyunostomía. ¿Qué se hace? La operación de Whipple, ¿no? La operación de Whipple es la pancreato-duodenectomía, o sea, la pancreatectomía cefálica, ¿ok? Se saca el duodeno, el páncreas, se saca la vesícula biliar y el colédoco, y después se reconstruye el aparato biliar y el aparato y el drenaje pancreático, o la duodenopancreatectomía o la pancreatectomía cefálica, ¿no? El otro nombre de la operación de Whipple. Muy bien, la pregunta 99 dice, un cáncer gástrico de localización fúndica se tratará mejor con gastrectomía subtotal, yeyunostomía de alimentación, hemigastrectomía, gastrectomía total o gastrectomía distal. Si está en el fondo del estómago, ¿qué es lo que se debería hacer acá? Gastrectomía distal se podrá hacer, sacar el antro, ¿no? No se hace, en ningún caso se hace gastrectomía distal, ¿no es cierto? El tratamiento del cáncer gástrico resectivo implica hacer o gastrectomía subtotal o gastrectomía total, cualquiera de los dos. En este caso, ¿cuál de ellas haría? Si hacen subtotal van a dejar el fondo, pues, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sacan el antro, sacan el cuerpo y dejan la parte del fondo en la gastrectomía subtotal. Entonces, cuando la localización es en el fondo o es pericardial, la indicación siempre es la gastrectomía total, ¿ok? Solamente en el caso de cáncer ubicado en el antro o en la parte inferior del cuerpo se recomienda la gastrectomía subtotal. Muy bien, la pregunta 100 dice, el tratamiento de cáncer de la vesícula biliar en un estadio inicial, in situ, sin invasión de la submucosa es colecistectomía más vaciamiento ganglionar,
segmententomía 4 y 5, derivación biliodigestiva en Iderrux o colecistectomía más hemihepatectomía. Eso, ¿no? Solamente la colecistectomía, ¿no? Sencilla. Igual que cuando se hace la apendicectomía por un tumor carcinoide, menos de 1 centímetro, ¿no? La colecistectomía. Cuando ya hay invasión de la submucosa, se puede hacer la colecistectomía radical o ampliada, donde se saca parte del segmento 4 y del segmento 5. ¿En cáncer? No. No, la colangiografía intraoperatoria se hace solamente cuando hay alta sospecha de tener un cálculo o una lesión en la vía biliar. Antes se hacía la colangiografía intraoperatoria de rutina, ¿no? Ahora se hace solamente en casos de sospecha de una o sea, cuando hay el perfil hepático alterado, fosfatasa, gamma-glutamila elevada, colédoco dilatado, cístico dilatado, cálculos pequeños. En esos casos se hace una colangiografía. Si no, normalmente no se hace. Claro, segmententomía 4 y 5, en realidad no se hace la segmententomía total, sino se hace parcialmente, ¿no? Se saca parte de los segmentos 4 y 5 junto con la vesícula biliar. Cuando es un estadio ya avanzado y se puede o se intenta hacer una cirugía de rescate, ahí se puede hacer la segmentectomía 4 y 5, pero una segmentectomía subtotal, ¿no? No se puede sacar estos dos segmentos en su totalidad porque son demasiado grandes y abarcan la parte central del hígado. La herida quirúrgica que no se sutura, dice, y llega a curar con tejido de granulación de forma espontánea, se define como curación diferida por segunda intención, por primera intención tardía o por tercera intención. ¿Qué será? Por segunda, ¿no? Por segunda intención. Por primera intención es la que suturan de inmediato. Por tercera intención es la que dejan abierta y suturan unos días después. Ok. A ver, esta creo la última, ¿no? La hernia crural se presenta con mayor frecuencia en niños, mujeres adultas, varones ancianos, niñas o varones obesos. En mujeres adultas, ¿ok? ¿Qué otra cosa tienen que recordar de la hernia crural? De las hernias de la región inguinocrural es la que tiene más posibilidades de producir estrangulación o incarcelación, ¿no? Porque el anillo es poco extensible. Ok, doctores.